Hola y muy buenos días, bienvenidos a mi cocina, a Feliz y Cocinando. Hoy esta semana os traigo la receta del amru o también conocido como nocilla marroquí. Esta es una crema de almendras con sésamo y aceite de argán, súper saludable y muy rica. Ya veréis que es súper fácil de hacer y que no dejaréis de hacerla ni de comerla. Vamos a empezar con nuestra receta. Y bueno, vamos a empezar a preparar nuestra crema de almendras, también conocida como amru, que ya veréis que es súper fácil, aparte de que es súper nutritiva. Yo aquí tengo 150 gramos de almendras crudas y con cáscara que voy a meter al horno para dorarlas. También tengo un poco de aceite de argán, el aceite tiene que ser apto para consumo. Tengo 2 cucharadas de miel si lo queréis endulzar y 2 cucharadas de sésamo que voy a tostar en una sartén. Vais a ver que es simplemente tostar, triturar, mezclar y listo. Vamos a empezar. Bueno, aquí para empezar, como veis, he puesto nuestras almendras en una bandeja de horno sobre papel sulfurizado. Voy a llevarlas al horno a 150 grados, unos 10 minutitos, solo que tarden en dorarse. Vamos a ir removiéndolas para que no se nos quemen por ningún lado. Mientras nuestras almendras están en el horno, vamos a tostar nuestro sésamo en una sartén. Previamente lo he lavado, lo he secado y he retirado las posibles piedras o impurezas que podría tener el sésamo. Nada, esto va a tardar un par de minutitos y hay que ir removiéndolo sin parar porque es muy fácil que se nos queme. Mientras estamos tostando el sésamo, no se nos debe de olvidar las almendras que tenemos en el horno. Cuando veamos que se está empezando a dorar por fuera, podemos partir una y ver si está también dorada por dentro. Si es así, estarían listas. Después de unos minutos, como veis, nuestro sésamo ya se ha tostado y las almendras también. Así que vamos a dejarlo templar unos minutitos y vamos a seguir. Bueno, aquí como veis ya tenemos nuestras almendras y nuestro sésamo que hemos dejado atemperar un poco. Las almendras han estado unos 15 minutitos a 150 grados. Es importante no tostarlas a una temperatura muy alta para que no se nos quemen por fuera. Y ahora con ayuda de una picadora vamos a triturar nuestras almendras primero. Tiene que ser una picadora con bastante potencia para que nos la triture bien y haga que las almendras suelten su aceite. Aquí como veis ya he puesto las almendras y nuestro sésamo en la picadora y ahora lo pondré a triturar a una velocidad media alta. Vamos a ir triturando por etapas para que no se nos caliente mucho y lo que haremos es que cuando las almendras se peguen a las paredes parar y con una espátula ir bajando los restos que se han pegado a las paredes. Aquí como veis las almendras se nos han pegado totalmente a las paredes, así que ahora con la ayuda de una espátula rasparé las paredes y seguiré picando. Como podéis ver, las almendras y el sésamo están empezando a soltar su aceite, así que vamos a seguir triturando un poquito más. De momento llevamos 1 minuto y 37 segundos triturando, así que vamos a seguir un poquito más. Después de haber seguido triturando 1 minuto más, como podéis ver, y sin haberle añadido aceite, ya se ha convertido en una pasta, muy espesa eso sí, pero en una pasta al fin y al cabo, así que vamos a bajar los restos que hay por las paredes y vamos a seguir triturando. Bueno, ahora ya son 3 minutos en total desde que hemos empezado y en este punto ya le vamos a añadir el aceite de argán y la miel. El aceite de argán, si no tenéis o no conseguís, lo podéis sustituir por aceite de oliva suave, sabor suave o aceite de girasol, aceite de cacahuete. Pero vamos, que si podéis con aceite de argán para que tenga ese sabor tan especial. Yo le voy a añadir un cuartito de un vasito, más o menos. La cantidad es también cuánto de suave queréis la crema, o sea, cuánto de untosa queréis la crema. Y la miel también es opcional, es decir, si no queréis que sea dulce, si no le queréis añadir calorías, por ejemplo, pues podéis obviarla o poner unas gotitas de stevia líquida. Para que no le cambie el sabor, ya sabéis que la stevia le va a dar un sabor distinto, podéis cambiarlo por sirope de agave y ya sería una crema también apta para veganos. Después de añadirle la miel y el aceite vamos a triturar un poquito más, solamente para que mezclemos bien nuestra crema y sea una pasta homogénea.
Y después de casi 4 minutos triturando, así ha quedado nuestro AMLO o crema de almendras. Como podéis ver, ahora todavía está muy líquida, pero también es por estar aún caliente de triturar y de las almendras, pero cuando se enfríe estará un poquito más espesa. Y bueno, aquí tenéis la crema una vez ya embotellada. Yo os recomendaría hacer doble cantidad o triple porque veréis que es adictiva, está buenísima, aparte de que es súper nutritiva, tiene ingredientes súper naturales y ricos en vitaminas, antioxidantes. Espero que os haya gustado mucho la receta, que lo hagáis y que os suscribáis si aún no estáis suscritos. Hasta la próxima.